Hermanos, es una bendición poder estar esta mañana, esta tarde aquí. Quiero compartir algo bien importante de la Escritura. Y voy a mencionar por lo menos a 3 o 4 personajes de la Biblia. Pero en esta tarde quiero invitarlo para que pensemos de una forma muy especial en esas situaciones que la vida nos sorprende y que pensamos que solo a nosotros nos pasa. Y estoy hablando de los dolores del alma, estoy hablando de las quejas espirituales. Estoy invitándolos a entrar a pensar en esos momentos que de pronto se nos disparan como ataque, como misiles que vienen a nuestra vida. Y estoy hablando de la tristeza, el dolor, la depresión, el pánico, ¿verdad? Y los temores. Hemos estado hablando de diferentes áreas y hoy quiero invitarte para abrir tu corazón a una sanidad espiritual. ¿Dicen amén? ¿Cuántos saben que uno a veces se enferma de la vida espiritual? Lo que vamos a ver en algún momento con la Escritura es que las cosas que nos pasan hoy de pronto, alguien más ya las caminó antes y que precisamente están escritas en la palabra de Dios y están escritas para nuestra enseñanza. ¿Dicen amén? Y para sacarnos de esa cueva de desesperación que a veces nos hace pensar que somos los únicos que me está pasando algo o que nos pasó. Yo quiero mostrarte en la Escritura a varios personajes que sin duda alguna van a bendecir nuestras vidas. Ahora quiero aclararte algo. En toda la Biblia no tenemos ninguna promesa para decir que estamos alejados de situaciones como depresión, tristeza, dolor del alma, pánico, temor. No hay nada que diga en la Escritura que estamos totalmente fuera de eso. No, aquí estamos, es una lucha. Pero lo que sí es seguro es que hay herramientas, armas para salir adelante. ¿Dicen amén? Y precisamente lo que vamos a ver en la Escritura son... hay hombres y mujeres, pero solo quiero mencionar algunos hombres. Voy a mencionar a una mujer, porque es importante saber que tanto hombres como mujeres vivimos situaciones muy difíciles, pero también quiero, mientras estamos compartiendo, que estemos alerta, porque hay un arma que le trabaja muy bien al enemigo de nuestras almas y es el desaliento, la tristeza, la depresión, y usted póngale tanto nombre, ¿no? A veces les digo que cuando digo que alguien dice que está en depresión, les digo que hasta me cae gorda la palabrita, ¿verdad? Porque en inglés como que la adornan y dicen, I'm depressed. Y hasta eso me desagrada. Como que están diciéndolo con mucho gusto. No, que estoy deprimido ni que nada, estoy en paz. ¿Cuántos dicen amén? Estoy libre. Pero por supuesto, ahí está esa arma que el enemigo la tiene guardada como en un arsenal, disparándola continuamente a ver a quién le pega. Ahora, ¿cuándo el enemigo va a atacar nuestras vidas? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que la Biblia precisamente nos habla que estemos despiertos. ¿Cuántos dicen amén? Alertas. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, los que tienen ya sus notas, precisamente nos da unas palabras que nosotros entendemos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, no sabemos cuándo, pero anda en derredor. Y muchas veces lo he explicado de esta manera y lo vuelvo a repetir porque a veces necesitamos entender que hay un ataque continuo. Anda buscando dónde poner su dardo y todos estamos expuestos.
Pero el conocer las verdades de Dios nos permite inmediatamente poder retener esos ataques. Una de las formas como explico, y lo dice este texto, si tú te mueves a la derecha o a la izquierda, lo que quiero que entiendas es que Él anda alrededor de tu vida. Anda alrededor de tu vida, de la mía, buscando a quien devorar. ¿Cómo lo detectamos? Muy sencillo. La orden es ser sobrios y velar. Todos entendemos lo que es ser sobrio. ¿Dicen amén? Estar en nuestros cabales, no alterados por ninguna situación, sobrios y velar, estar alerta. Cuando estamos usando esa palabra, esa herramienta, entonces podemos entender y discernir cuando viene un ataque y podemos pararlo en seco, como se dice, alto total, con la misma palabra. La misma palabra nos dice resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Dicen amén? Entonces, por eso explicaba, no hay ninguna garantía en la Escritura de que estamos fuera de esos ataques. No, vendrán. A Cristo mismo vinieron los ataques. ¿Dicen amén? Pero precisamente tenemos el ejemplo de Jesús respondiéndole a Satanás mismo, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se lo dijo al mismo enemigo. Entonces, por esa razón, tenemos que entender que tanto hoy como en los tiempos antiguos, hombres y mujeres han enfrentado situaciones que son causadas por ese enemigo. Pero también voy a mostrar que ha habido algunos descuidos de nuestra parte, algunos abusos que de pronto, por haber actuado de una manera equivocada, nos encontramos en situaciones. Es decir, le estamos dando un espacio al enemigo. Y la Biblia también es clara y nos dice, no deis lugar al diablo. ¿Dicen amén? No deis lugar. Entonces, es importante estar siempre bien alertas, sobrios y velar. Uno de los personajes que encontramos en la Escritura está en Primera de Reyes, el capítulo 18. Y puede apuntar en sus notas, la lectura la puede tener desde el capítulo 18, Primera de Reyes, verso 19 al 40. Una lectura que puede tener devocional en la semana. Y precisamente esto, al leerlo usted, el Espíritu Santo le va a mostrar un panorama más amplio, donde toda esta enseñanza precisamente nos permite estar siempre sobrios y velar. Le muestro rápidamente un escenario y estamos hablando precisamente de Elías, el profeta Elías. Ha tenido un encuentro con dioses paganos y sus sacerdotes. Estamos hablando de Baal y sus sacerdotes. Y en este capítulo de Primera Reyes, capítulo 18, 19 al 40, encontramos a este hombre extraordinario de Dios, Elías, que expuso la falsedad de estos dioses. Y no solamente quedó fuera de combate su Dios con D minúscula, Baal, pero todos sus mismos sacerdotes. La inquietud y la pasión de Elías, movido por Dios, era llevar a la nación desde la idolatría en que estaban a la comunión con Dios. Y todo el evento y la historia, usted lo va a encontrar en la lectura, donde finalmente este hombre de Dios extraordinario, Elías, explica y exclama, y conozcan hoy quién es Jehová. ¿Dicen amén? El Dios de Israel. La historia la pueden leer, y yo sé que algunos se recuerdan, fue cuando aquellos profetas le hablaban a sus dioses, sacerdotes, perdón, a sus dioses paganos, y nunca le respondieron. Y Elías oró al Señor, y la respuesta de Dios vino con fuego. ¿Dicen amén? Entonces, hay una historia
que te invito a que leas. Acaba de pasar este evento glorioso. Los sacerdotes paganos murieron. Tan pronto le dieron noticia a la reina de los idólatras, de los Baales. Era una mujer con mucha influencia y poder satánico. Así que ella tan pronto oyó esto, inmediatamente ella lanzó una amenaza a través de un mensajero: vayan y busquen a ese profeta Elías y díganle que de aquí a mañana, y así me hagan mis dioses con D minúscula, que yo lo voy a poner igual como los que murieron. Está muerto Elías. Oiga, la noticia le llegó a Elías. Y lo que quiero notar, porque es algo que se identifica con nosotros, podemos estar en un momento muy feliz, contento, alegre, y la vida cambia. El ataque, el dardo llega, y si nos descuidamos, somos presas. A Elías le llegó el aviso, la amenaza. Curiosamente, el extraordinario Elías se apagó. El temor lo agarró. Usted va a encontrar en la Escritura que todo cambió al revés. Se desconectó de alguna manera de Dios, en un sentido, pensando humanamente, hablando de su yo, y escapó. Lo curioso es que dice la Biblia que escapó por su vida. Oye, imagínate, a ti te dicen o a mí, mañana a esta hora ya estás muerto. Esto lo cegó y cambió toda la historia. Así que lo primero que fue es, no puede desafiar en ese momento la amenaza. Viene, le ataca, le llega y la toma y empieza a escapar. Huye. ¿Sabe qué es lo irónico de esto? Que cuando logra estar lejos, leyendo la Escritura un poquito así, da como que corrió más de 25, 30 kilómetros a un lugar apartado y por ahí encontró un árbol de aquellos años, y se sentó allí debajo del árbol. Ahora fíjense la ironía. Huyó para escapar por su vida. Ahora llega y se sienta bajo el árbol y empieza a levantar una oración sin sentido. Señor, mátame. ¿Quién te entiende? Si te fuiste es porque escapaste por tu vida y ahora estás allí y de pronto quiero morirme. ¿Alguien alguna vez pensó morirse? Mejor no levanten la mano. Porque los seres humanos somos así, a veces por cosas simples. De pronto decimos, ay, quisiera morirme. Mi respeto, ¿verdad? No habla la persona, habla la situación, lo que nos influenció. Bueno, este es el tremendo Elías. Y allí, esa es una oración de la que él hace. Si te menciono a un personaje diferente, te estaría hablando de Moisés. Otro hombre extraordinario, un caudillo, un hombre que Dios preparó. Y precisamente este personaje, Dios lo usa para librar a toda la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Conocemos la historia y muchos detalles, pero te quiero llevar a esa libertad donde los lleva rumbo a tierra de Canaán. Pero uno de los problemas con que empezó a batallar Moisés fue con esa congregación del desierto. Muchos de los hermanos que escriben, teólogos y escritores cristianos, lo llaman a Moisés el pastor de
de la congregación más grande del mundo y con más años de duración en el pastorado. Ay, pero hay que ver qué clase de personas pastoreaba. Era toda una congregación quejumbrosa, hermanos. Puras quejas se la llevaban, descontentos por todos lados. Ahora, si lo vemos en el sentido humano y lógico, pues sí, porque transitar por el desierto años y años, pues como que no es agradable, ¿verdad? Llegar a una tierra prometida de parte de Dios y pasar tantos años, pues deprimió a muchos. Precisamente la tristeza, la desesperanza y lo que miraban día tras día, los deprimió. Pero hay una cosa bien curiosa en esto, que si tú ves cómo el pueblo caía en quejas y en llantos, nada les agradaba, contaminaron a Moisés también, lo cansaron, lo deprimieron. Puras quejas. Yo le doy gracias al Señor porque pastoreé aquí por 26 años, 27. Con la misma palabra he aprendido a descansar en el Señor, dicen amén. Y no creo que sea el único, yo creo que todos los pastores. Oímos las necesidades de las personas, claro que nos interesan, las escuchamos, compartimos la palabra. Pero cargar la carga de toda la congregación, hace muchos años que el Señor me enseñó a no cargarla porque no soy yo quien puedo cargarla. Ni puedo ni debo, dicen amén. Pero sí puedo decirte que cada uno llevará su carga, que yo llevo la mía, tú llevas la tuya y que en algún momento podemos intercambiar y podemos sobrellevar la carga los unos de los otros. ¿Dicen amén? Y esto es a través precisamente del convivio, la oración. Juntos adoramos, juntos alabamos, juntos servimos y allí se mueve el Espíritu del Señor y ahí nos hace fuertes. ¿Dicen amén? Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Dicen amén? Entonces, en lo personal doy gracias a Dios por ello, porque por supuesto oramos y más de una vez lloramos por las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque somos familia igual que ustedes. Pero aquí el que tiene la respuesta y la razón es la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Así que Moisés, la Biblia lo describe como un hombre manso, un hombre tranquilo. Pero mucho tiempo fue el que soportó precisamente las quejas del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo tenía quejas y experiencias del tiempo difícil en el desierto. Pero si bien era cierto, tenían más motivos para celebrar con júbilo, ver cómo el cuidado de Dios en el desierto fue con ellos. No solo el cuidado de Dios, la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay un dato que usted léalo en la historia y, oiga, pasar 40 años en el desierto y la ropa crecer igual que contigo, las sandalias, la provisión de Dios, tanto en tu persona como entre las cosas materiales. Imagínense los huaraches o los zapatos con que salieron de Egipto 40 años después, ahí estaban. ¿En qué película? Por eso les digo que esto está mejor que Hollywood. Pero no está hablando sino del cuidado de Dios. Así que comparado esto con las quejas no tendrían sentido. Sin embargo, se quejaban y se quejaban. En los últimos años de caminar, 40 años por el desierto, fue tanta su tristeza, su dolor físico y del alma, de todo, que decían y le pedían a Moisés, ponnos un líder que nos lleve mejor de regreso a Egipto. Preferible seguir de esclavos allá, pero por lo menos hay tumbas, hay ciudad. Aquí no hay nada. Esta era la condición de Israel. Así que Moisés pues fue expuesto a esta situación. Así que su depresión
Y su tristeza también lo llevó a un punto de angustia, donde él mismo le pide al Señor: quiero morirme. Baste ya, oh Jehová, ya baste. Y aquí es donde te quiero invitar a abrir nuestro corazón. Es cierto, Moisés batalló con esto, pero precisamente él abusó de sus fuerzas, de su yo. Al dejar que la presión de los demás cayera sobre él, permitió que eso de alguna manera lo desconectara para enfocarse en el coraje que alguien te hace pasar y desenfocarte de que el Señor dice: no te hagas a diestra ni a siniestra. Quedarte ahí donde los que confían en el Señor no serán avergonzados. Hay mucha escritura, pero en algún momento la presión nos hace desenfocarnos. Y luego empezamos a atribuirnos nosotros mismos sin darnos cuenta que el problema somos nosotros mismos. En el capítulo 11 de Números, si usted quiere apuntarlo, hay una lectura en el capítulo 11 del 1 al 13, con la explicación que estoy compartiendo y la lectura que usted va a tener en casa. Yo sé que el Espíritu Santo le va a mostrar un panorama amplio para comprender y tener cuidado aún de nuestra propia vida. Un día de tantos, el pueblo en el desierto le pide carne a Moisés. ¿Quién se recuerda haber oído eso? Quieren comer carne. Esta es una de las señas donde la confesión propia de Moisés nos muestra donde de algún momento quita a Dios y se pone él. Y en el verso 13 dice, haciendo una pregunta con relación a la gente, y les dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Noten la pregunta: ¿de dónde conseguiré yo carne? ¿Y en qué parte de la Escritura le dijo el Señor que Él iba a conseguir las cosas? Si el proveedor es el Señor, dicen amén. ¿Se da cuenta? La confesión de Él mismo nos va mostrando. Y sigue en el verso 13, dice: porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. En el verso 14 vuelve a recalcar el yo. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. En otras palabras, está demasiado pesado este pueblo. Me da curiosidad que hoy, por ahí oigo entre los comentarios de la gente algo y dicen: está pesado este amigo. ¿Quién ha oído eso? ¿Verdad? Aguas, ya llegó el pesado. Pero curiosamente, lo que está mostrando esa queja ya muy personal de él. ¿De dónde conseguiré yo carne? ¿Por qué lloran a mí? Es muy fácil que en una situación de pronto nosotros empecemos a perder ese orden hasta para hablar y nos pongamos a apuntarnos como que somos el centro o quien resolvemos la vida o que traemos una varita mágica. Eso hay que tener mucho cuidado. En el verso 15, aún le reprocha a Dios Moisés. Dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. En otras palabras, está atribuyendo como que todo esto Dios lo hace con él. Y otra oración equivocada: si así lo haces tú conmigo, en otras palabras, tú, Dios.
y lo revuelve con palabra bonita. Yo te ruego que me des muerte. Y luego vuelve a aclarar, dice, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. En otras palabras, como dicen allá afuera, dame chicharrón, pero que yo no vea. Acaba conmigo, pero que yo no vea mi mal. En otras palabras, es lo mismo de cuando alguien quiere escaparse, trágame tierra, o quisiera morirme, quisiera desaparecer. Bueno, esas son las palabras lógicas sueltas del hombre, ¿verdad? Pero lo que encontramos aquí, que tanto Elías como Moisés están pidiendo muerte. Deseo morirme. Esto ya no tiene resultado. Ahora bien, cuando una persona habla de esta manera, hay que tener cuidado y mucho respeto. Cada persona sabe por qué está diciendo eso. Como el dicho dice, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, lo menos que podemos hacer es, en vez de empezar a hablar también erróneamente y, oye, este está chiflado, dice que se quiere morir, y una crítica, lo más importante es que como creyentes nosotros empecemos a orar o a interceder. ¿Cuántos dicen amén? Note bien por qué le digo esto. Porque en ese momento que tanto Elías como Eliseo piden al Señor, deseo morirme o mátame, dame muerte, no encuentras en la Escritura ningún reproche de parte de Dios a ellos. No los reprende, no los exhorta, los escucha. Y es que Dios conoce ese momento por el que tú y yo vivimos. ¿Quién sabe lo que está pensando cada persona? Nadie. ¿Quién sabe por qué vemos tantas desgracias? ¿Por qué alguien intentó con su vida o porque alguien lo logró? No sabemos. Y tenemos que tener cuidado de nuestros comentarios. Pero si Dios nos permite darnos cuenta, aprendamos de Dios. No hubo siquiera una exhortación o una reprensión. Los escuchó. ¿Dicen amén? ¿Qué podemos hacer nosotros? También escuchar unos a otros. Antes de hacer un juicio rápido, antes de juzgarnos, escuchar. Al escuchar oímos y podemos entender quizás un panorama más claro de lo que a alguien le está pasando, y qué precioso es poder intervenir allí precisamente con la declaración de la palabra. ¿Dicen amén? El Señor está conmigo, el Señor es mi salvación. Como David, te menciona David en el Salmo 42, le dedico a toda la iglesia y a nuestros hermanos en la distancia, lean el Salmo 42 completito. Y tú vas a encontrar expresiones de David que son las mismas, aunque de diferente manera, como, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí, y te conturbas? Pero la misma palabra aclara, dice, espera en Dios, espérate tantito, que aún he de alabarle. ¿Se da cuenta? Él mismo está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿De qué está hablando David? Lea todo el Salmo y va a encontrar frases que son expresiones del dolor del alma que se vive a veces. ¿Cuántos han tenido dolor del alma alguna vez? ¿Verdad que sí? Todos en algún momento tenemos esta situación. Pero ahí en el Salmo 42, te lo dedico y hazte un estudio personal y te invito a que vayas marcando, porque precisamente el verso 5 y el verso 11, el final, están repetidos. Está la pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero también está la respuesta, porque aún he de alabarle. En otras palabras, tenía dolor del alma y estaba hablando de situaciones difíciles, de enemigos espirituales, enemigos físicos, pero también está declarando que aún puede alabar al Señor. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Eso nos muestra un hombre, una mujer, que a pesar de la situación
no se desconecta de parte del Señor. Sigue hablando. En el verso primero del Salmo 42, note el primer verso, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sin ahondar mucho, solo piensa en esto. Un ciervo, un animalito parecido al venado, pero más esbelto, es un animalito de la sierra que jamás toma agua estancada de ningún charco. La única agua que toma ese animalito son las corrientes que están bajando. Ese animalito prefiere morirse que tomar agua estancada. Y David lo usa como ejemplo y dice: así como el siervo clama, Señor, brama, perdón, es la palabra, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿De qué está hablando? De una verdad, dolor del alma, pero está hablándole al Dios, está hablándole al agua que corre para vida eterna. ¿Dicen amén? En otra palabra, está en la misma situación. No, gracias por las ofertas, gracias por las corrientes y chorros de agua, gracias por las cisternas, pero no, Señor, yo necesito las corrientes del cielo. Igual que el siervo, aquí estoy bramando, te necesito. Dele palmas al Señor si así lo cree. Dele gracias. Quiero que note que el verso 5 y el verso 11 están repetidos en ese salmo. Y la palabra importante es: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿De qué estamos hablando? De que sí se vive la experiencia, de que la alma, el dolor del alma se expresa, pero expresarlo correctamente. No con personas equivocadas, no con alguien que no tiene ninguna solución, sino delante de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El error es que vamos a lugares equivocados. Y sobre todo en estos días, ya sabe, hay invitaciones. Ven, mala suerte, el amor, dinero. Tú ven que yo te soluciono la vida. No pueden solucionar la propia y quieren solucionarla de otras personas. Ese es el error, ir. Por eso el Señor dice: el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Dicen amén? El Señor espera, pero también nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. Y esto es lo que precisamente David está expresando. Sí, hay abatimiento en mi alma, Señor. Sí, estoy turbado dentro de mí. Pero aún, Señor, he de alabarte. Y luego declara: salvación mía y Dios mío. Esto es lo que marca la diferencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Se vale llorar frente a Dios, se vale contarle todo, lo más horrendo que nos pueda pasar, se vale contárselo a Dios en oración, con un corazón sincero, pero a Él. Y a la vez declarar: tú eres mi salvación y tú eres mi Dios. ¿Dicen amén? Que el enemigo no nos haga que viviendo estas experiencias votemos como pelota de ping pong para todos lados. No, no, no. Sí, lloramos, pero en su presencia. Eso es lo que llena nuestra vida. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Moisés y Elías ocupan algo y una enseñanza importante en todo esto que Dios quiere darnos. Tanto Elías como Moisés experimentaron ese ataque que les pegó de desánimo, de tristeza y depresión, porque en algún momento se desconecta uno de parte del Señor. Moisés simplemente dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque ¿acaso soy mejor que mis padres? Y cuando él menciona eso, es cosa seria, porque él está hablando: pues mis padres se portaron mal también.
Cuando hablamos de la historia de los padres, de los hijos de Israel, pues fue un pueblo que andaba para arriba y para abajo, tiempo confiaba en Dios, tiempo no. Al decir eso, está hablando de un total fracaso de su vida espiritual, pero vuelvo a repetir, el Señor no lo exhorta, no lo reprende, lo escucha. Y lo mismo sucede con Elías. Te resuelvo con la palabra el abuso de Moisés. Y rapidito, ustedes son muy entendidos. ¿Qué hizo Moisés? Oiga, dirigió al pueblo él solo. Se ponía a recibir al pueblo y hacían filas enormes para venir con sus problemas. Y luego, como dije, un pueblo bien. Tenían dos problemas el pueblo de Israel. Les gustaba mucho aventar piedras y hacer muchas murmuraciones. ¿Quién sabía eso? Mucho. Les encantaba eso. Y él tenía que escucharlos. Un día de tantos lo visitó su suegro, Jetro, que era un sacerdote, y lo vio desde la mañana hasta la tarde haciendo fila a toda la gente. Y le habla, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No, pues es que tengo que atenderlo. No, mi amigo, no. Te vas a acabar y vas a acabar este pueblo. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que podemos hacer y deshacer, y si no estamos presentes la cosa no va a funcionar. Y esto va para algunos líderes también. ¿Dicen amén? Que no saben delegar y ahí están metidos en todo, en todo, en todo. Espérate tantito. Déjame ser tu pastor y tu Jetro en este día. ¿Dicen amén? Porque Dios usó a Jetro. Y todavía Dios hoy usa Jetros. Jetro le dice, mira, llama gente, no, y noten bien, no nomás llenes lugares, espacios, llámate a gente capacitada, usando la palabra anciano. Porque un anciano está hablando de madurez, porque un nuevo pues está nuevo, no sabe, pero un anciano tiene el camino corrido, y sobre todo en el Señor, pon gente correcta, capacitada, de a 1000, de a 100, de a 50, de a 10, delega la tarea y el trabajo va a ser mejor. Moisés atendió, hizo la tarea. Pero si usted pone atención, de aquí a que llegó Jetro, él hacía todo eso. Toda esa tarea, yo mismo en todo y por todo, yo, lo cansó. La crítica lo cansó, la murmuración lo cansó, y pues se le subió el apellido. Consecuencia, Dios no lo dejó entrar a Canaán. ¿Dice el amén? Lo llevó al cerrito para que viera de lejos. Mira, esa es la tierra. No vas a entrar. Y todos estos quejumbrosos tampoco. Solo de 20 años abajo van a entrar. Todos los viejitos se quedan afuera. Lean la historia de la Biblia. ¿Dicen amén? Lo único que yo aclaro es que cuando muere Moisés, qué privilegio, el Señor lo sepulta, nadie sabe dónde está. No entró a Canaán, pero el Señor tuvo cuidado de él, ¿dicen amén? ¿Cuál problema? Pura bendición, le fue bien. Pero ahí está, ¿abusó o no abusó Moisés de su cuerpo físico, de su energía, de sus emociones, lidiando con tanta gente? ¿Sí o no, hermanos? Muchísimo. Que el Espíritu Santo nos recuerde a ti y a mí, porque a veces en el hogar, como padres, como madres, o en la iglesia, como líderes, andamos pero bien cansados, amén, y bien desgastados, ¿verdad? Y como dijo aquel artista cómico viejo que ustedes ya saben que dijo, momento, la cosa es calmada, ¿verdad? Tenemos que entender que no somos la última Coca-Cola del desierto. Hay gente capaz con la que nos podemos rodear. ¿Dicen amén? Este fue el caso de Moisés. Pero Elías
en su miedo de la amenaza de Jezabel, empezó a correr y a huir. Mañana a estas horas soy hombre muerto. Y empezó a correr, a huir. ¿Tiene usted idea? Correr y correr y correr. Más de 25 kilómetros. Llegar. Y luego entre esa carrera, sin agua, sin lonche, y con el miedo encima. Está viendo conmigo ahora a Elías sentado bajo de un árbol y en esa condición, y que lo primero que sale es: quítame la vida, Dios mío. Como dije hace rato, bueno, ¿quién te entiende? Escapaste por tu vida, tanto correr para llegar aquí y quiero morirme. Esas son las tramas del enemigo. Vuelvo a repetir, no hay exhortación de parte de Dios, no hay reprensión, lo escucha. Tratamiento de Dios, remedio de Dios, con Moisés le trajo un Jetro, ¿dicen amén? Le trajo cómo solucionar y las cosas siguieron avanzando de forma diferente. Con Elías, me agrada un poquito más por el cuidado de Dios y los detalles. Tratamiento de Dios para liberar a Elías de ese pensamiento suicida. Quiero morirme, ya, hasta aquí. Señor, oye, ignora, tampoco contesta la petición de quiero morirme. Y viene un sueño profundo, tratamiento de Dios. Dice la Biblia que Cristo es nuestro descanso, dice el amén. Venid a mí todos los cansados y cargados, que os haré descansar, dijo el Señor. Así que ya desde el Antiguo Testamento, con este personaje vemos sueño profundo de parte de Dios, tratamiento del cielo, allí bajo aquel árbol. Y si hablamos del árbol, pues Cristo es el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿qué le parece? Así que por lo menos en eso acertó Elías, sentarse abajo de un enebro, un árbol. El Señor envía, ¿cómo se llama a los que los ponen a dormir? Vamos a ponerle un coma del cielo, un buen sueño del cielo. ¿Por qué un sueño? Escucha bien, el descanso y el sueño son reparadores del cuerpo en todas las áreas. ¿Dicen amén? Dijo un escritor de los que a veces me encuentro por ahí leyendo, era un escritor de hace muchos años de Europa, y dijo: tengo muchas cosas que hacer, debo irme a la cama. En otras palabras, tengo que irme a dormir. Pero hay otros que, tráiganme un café, 2 mejorales, quiero estar despierto porque tengo mucho que hacer. No, él lo dijo, tengo mucho que hacer, por eso necesito irme a la cama, necesito descansar. ¿Cuántos descansamos, hermanos? Pero sobre todo en el Señor, dicen amén. Tratamiento de Dios, descanso, sueño profundo. Y mientras está descansando, durmiendo, sorpresa, despiertas y llega el Uber del cielo con un ángel, un desayuno cocinado en la presencia de Dios, una torta, ¿qué le parece? Y no cubana, porque ni existen, ¿verdad? Aquí en México se las inventaron. Cuando yo llegué a Cuba fue lo primero que pregunté: oiga, ¿y las tortas cubanas? No, aquí no hay eso, no existe. Pero óigame, en la Biblia sí existe una torta que llegó cocinada desde la cocina del reino de los cielos, ¿dicen amén? Y el personaje, el ángel: levántate, come, ponte bien, que morir ni que morir, mucho camino te falta, póngase de pie.
Y ahora les digo a ustedes, pónganse de pie, por favor, también. ¿Cuántos se gozan por ello, hermano? Ese es el tratamiento del Señor. Respuestas. El temor de Elías, muy similar a Moisés, porque Moisés abusó de su cuerpo físico, emociones, atendiendo tanta gente, en vez de poner gente y delegar ayuda. En Elías, el huir, el correr, es desgaste físico, emocional, y todavía llegar y decir, aún así, exhaustado, cansado, y oiga, terrible. Y allí, deseando morir, viene el descanso de Dios. Y como vemos a estos personajes, el Señor los levanta. Una mujer en el libro de Ruth, ¿alguien se acuerda de las mujeres de Noemí? También vivió una experiencia bastante seria y Dios le dio remedio también. También culpó a Dios, pero Dios no la reprendió tampoco. El haber perdido a su esposo y a sus hijos, le reclamó, el poderoso me ha hecho esto. No, no fue así. Sin embargo, el Señor le da respuesta. Cuidando al bebé que tuvo Ruth, lo toma como si fuera abuela. Y cuando tú lees el libro de Ruth, nos deja ver que mientras ella está cuidando a Obed, ese bebé, su alma es restaurada. Tanto David como Noemí, como Elías, como Moisés, son expresiones del alma. Las mismas que tú y yo hemos tenido alguna vez. ¿Alguna vez nos hemos quejado con el Señor? ¿Verdad que sí? Pero hay que seguirlo haciendo con Él, no con nadie más. Créeme, Él tiene solución, tiene respuesta. Incline su rostro en esta tarde. Allá en la distancia, nuestros hermanos, nos unimos en oración para pedirle al Señor que también nos muestre que también nuestro descuido nos hace caer en situaciones difíciles, pero Él no nos reprende, no nos llama la atención, nos escucha y atiende nuestra causa, así como David lo escribe. Atentos están sus oídos y sus ojos sobre nosotros. Dele gracias esta tarde al Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pueblo, levante su voz, dele gracias al Señor. Padre, te adoramos. Señor, ¿cómo no darte gracias? Puesto que a través de tu palabra nos damos cuenta en estas historias de estos hombres y mujeres de tu palabra. Queda claro que están aquí escritas para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, pero también para nuestra consolación. Señor, gracias porque eres bueno. Esta tarde, al depositar tu palabra, estamos rogando por cada hombre y mujer que de pronto está pasando una situación con dolor del alma, con ataques del maligno, que pueda resistir con tu palabra y sobre todo declarar su confianza en ti como nuestro Dios y como nuestra salvación, y que aún de nuestros labios y de nuestra vida misma seguirá brotando alabanza a tu nombre, porque solo a ti damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Esta tarde pido tu bendición para el resto del día. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares y permítenos regocijarnos en tu nombre siempre. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Y no se olviden de orar. Solo una semana estaremos fuera. Regresamos Dios mediante el 2 de julio.